vamos a iniciar la grabación. A ver, voy a compartirles pantalla para mostrarles dónde estamos, ¿no? A ver, chicos, ya en la clase anterior con el profesor Quincho, ustedes han visto, aparte esta de aquí del plan calendario, acá está, han visto funciones de varias variables. Esta actividad colaborativa, la actividad del AAA2, la han visto, pero la han trabajado el viernes, ¿no es cierto? Acá el viernes. Entonces, hoy día vamos a trabajar estas derivadas parciales, las vamos a trabajar hoy día, y las derivadas direccionales ya el profesor Merwi les va a hacer el día viernes, porque el día viernes no teníamos programado nada, simplemente una lista de ejercicios. Entonces, ahí las derivadas direccionales las va a hacer el profesor Merwi acá, ¿no? Bien, entonces no nos retrasamos, no nos estamos retrasando, simplemente hemos corrido esto. Como el martes fue feriado, esta actividad la corrimos para el viernes, y la del viernes, la que tenían que hacer el viernes, la vamos a hacer hoy día. Y las que tenían que hacer hoy día, las van a hacer este viernes que viene con el profesor Melo. Y ahí ya nos nivelamos, ya estamos nivelados. ¿Ok? A ver, en el plan calendario, acá estoy mostrando esto, tenemos hoy día derivadas parciales, ¿no? Derivadas parciales, el vector gradiente de una función y el plano tangente a una superficie. Bien, entonces, ¿algún comentario sobre la práctica? ¿Algo la dieron bien? ¿Cómo les pareció la práctica? ¿Estuvo sencilla, difícil, muy trabajosa? No he visto sus notas todavía, no las he visto, pero me imagino que ha estado, sí, sencilla, ha estado más o menos. No han tenido dificultades con el sumario, ¿verdad? No les ha salido alguna imagen distorsionada o ecuaciones distorsionadas. Funcionó muy bien el sumario, ¿no? Sí, perfecto. Bien Hilary, bien Natalie. Bien, amigos, está todo Camila también, Camila, y Anida. Estoy un poquito triste. Bueno, vamos a empezar entonces nuestra clase de hoy, ¿no? La clase de hoy, como les dije, es derivadas. Es esta la clase. Este es un documento que está en el aula virtual, ¿no? Aquí en el aula virtual, en la semana 3 entran aquí, y aquí tenían derivadas parciales en la sesión 2, pero esta la estamos haciendo en la semana 4 ahora, ¿no? Pero aquí está. Hacen clic aquí, aquí van a encontrar, miren, la bibliografía, el módulo del curso, el temario, derivadas parciales, vector gradiente, plano tangente, y aquí tienen documentos, plano, aquí hay un documento que es plano tangente. Este es este documento multimedia, ¿no? Plano tangente. Un libro digital, el libro digital de hasta aquí ya lo saqué. Este es el libro digital, lo pueden bajar, ahí está toda la teoría. Lo que vamos a ver hoy día está aquí, ¿no? Y también tienen en la bibliografía el libro tienen 2 videos y tienen una aplicación. Aquí pueden utilizar en línea, se puede trabajar el Symbolab para gráfica, para derivar. Eso les deriva, es un software, un aplicativo que les puede ayudar mucho en lo que es derivadas, porque a veces muchos ya se han un poquito olvidado de lo que es las reglas de la derivación, y eso es importante tenerlas a la mano ahorita, ¿ya? Entonces, recordarse todo lo que es reglas de la derivación, porque vamos a derivar en forma con reglas, no usando la definición, ¿de acuerdo? Bien, entonces tenemos el libro de Stewart también, el libro de Stewart, y tenemos el canal de YouTube, ¿no? En el libro de Stewart tenemos también, hay un tema, que no lo han puesto aquí. En el canal de YouTube tenemos 2 videos. Y este documento que está oculto para ustedes, se lo voy a hacer visible, es el que les estoy mostrando yo ahorita, este de acá, este está en PDF. Este documento es de las derivadas parciales, vector gradiente y plano tangente, ¿ya? Eso se lo voy a hacer visible para que puedan descargar ustedes también esto.
Ya está. Ahora sí ya lo pueden descargar y lo pueden tener. Bien, entonces vamos a empezar nuestra clase justamente con este tema de aquí, ¿no? Un segundito para ver aquí los comentarios. Ok, bien, entonces... Bien, el logro de la sesión es derivadas parciales, vector gradiente y plano tangente en esta semana. El logro de la unidad es que al finalizar la sesión, el estudiante calcula las derivadas parciales de una función de varias variables, ¿eh? Y determina la ecuación del plano tangente a una superficie. ¿Ok? ¿Qué son derivadas parciales? A ver, nuestros temas son derivadas parciales, vector gradiente y plano tangente. Bien. Derivadas parciales. Bueno, acá ya me están dando la definición, pero vamos a ponernos en contexto un segundito. Voy a abrir un PPT vacío para poder hacer un recuento aquí. En cálculo de una variable, ustedes han visto esto de aquí, ¿no es cierto? Teníamos una función y la gráfica de una función igual a f de x. Y la gráfica de esta, qué feo. Y la gráfica de esta función era una curva en el plano, ¿no es cierto? Esta es una curva así, más o menos aquí, vamos a dibujar así, X, y teníamos una curvita así, ¿ok? Esa era la gráfica de la función. Y cuando queríamos hallar la derivada, por ejemplo, en un puntito por acá, quiero hallar la derivada en este punto, ¿okay? Aquí lo voy a poner así, en el punto X sub 0, quiero hallar la derivada. Lo que hacíamos en realidad era, hacemos un incremento en X, donde sumamos H aquí, y vamos a tener otro punto aquí, que este punto va a ser X sub 0 más H, ¿no es cierto? Y quiero hallar la pendiente de esta recta secante que pasa por estos dos puntos. La pendiente no es otra cosa que la tangente de este ángulo acá. Esta altura, diferencia de Y entre la diferencia de X. Pero este ancho es H, pues. Este ancho de aquí hasta aquí es H, ¿no es cierto? Este anchito de aquí. Entonces, la pendiente de esta recta L1 va a ser, la pendiente va a ser igual a, la diferencia sería, esta distancia total es f de x más h. Es esta altura, todo esto. Entonces sería f de x sub 0 más h. Menos esta otra altura de acá, que sería f de x sub 0, ¿cierto? Para que tenga este pedacito de acá. Menos f de x sub 0 sobre el cateto adyacente, que es h. Esa es la pendiente de esa recta L. Pero si yo hago que esta altura, este incremento h, disminuya tanto que, bueno, a medida que va disminuyendo h, voy a ir haciendo tender h a 0, entonces este punto se va a ir acercando hacia acá. Este punto de la secante se va a ir acercando a este punto de aquí. Entonces, cuando h ya tienda a ser 0, o sea, en el límite, cuando h se acerque tanto, no es 0, no puede ser 0, tiende a ser 0. Entonces, lo que vamos a tener que esta recta secante se va a convertir en una recta tangente aquí, en esta recta L. Entonces, la pendiente de la recta L va a ser igual al límite de esta pendiente, ¿no? El límite cuando h tiende a ser 0, pues h no es 0, es el límite de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 todo sobre h. Cuando h tiende a 0. Ese límite es la pendiente de la recta tangente a la curva en este punto, ¿no? En el punto f de x sub 0, f de x sub 0. ¿Ok? Así la definimos, la derivada en una sola variable, de función en una sola variable. ¿Qué pasa cuando tenemos dos variables? Ya? Una función, ahora vamos a tener una función z igual a una función de x e y. ¿Ah?
Entonces, la gráfica de esta función, ya saben que es una superficie, ¿no es cierto? La gráfica de esta función va a ser una superficie y X está por acá, así, X y Z. Y la gráfica es una superficie, bueno, supongamos que es esta superficie así, es una superficie. Y quiero hallar la derivada en un puntito acá, en ese puntito acá, del dominio de esta función es una región del plano XY. Acá voy a tener un y sub 0 y aquí voy a tener un x sub 0. Este punto de aquí es x sub 0, y sub 0. Yo quiero hallar la derivada en este punto, pero derivada con respecto a qué. Aquí hay una sola, estoy haciendo, incrementando x, y lo que estoy haciendo, esto me representaba la derivada de la función, o sea, de y con respecto de x, que también era lo mismo que la derivada con respecto de x de la función f, ¿no es cierto? F de x, así. Y que la denotábamos también con f' de x, así. Entonces la pendiente es mejor dicho, la derivada es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Aquí tengo dos variables, x e y. Entonces lo que vamos a hacer es, primero, convertir esta función en función de una sola variable. ¿Cómo? Haciendo una de las dos constantes. Por ejemplo, voy a hacer que y sea constante igual a y sub 0. Y igual a y sub 0. Voy a hacer esto. Y igual a y sub 0. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Si eso es constante, eso me va a salir un plano aquí así. ¿No es cierto? Me sale un plano vertical. Este planito acá así. Ese plano. Ahora ya estoy conteniendo en este plano. Ese plano, al cortar a la superficie, va a cortarla según una curva así. Va a pasar por ese punto y va a ser una curva así. ¿Ok? Entonces ya tengo en ese plano definido por estas dos rectas en y sub 0, ese plano ya, y la curva está en el mismo plano. Entonces puedo hacer variar x. X es mi función, pero es la variable. Y es constante. Entonces esta función ya no depende de y, porque y es constante, va a ser una función solamente de x. Entonces puedo derivarla con respecto de x. Entonces, derivada de esta función con respecto de x, o sea, vamos a hacer derivada de la función, la vamos a poner así, en derivada, pero en este caso, esa derivada, como es una derivada parcial, ya no se usa la d así, sino se usa este símbolo, ¿ya? Derivada de z con respecto de x, que es lo mismo que derivada con respecto de x de f de x y. Pero y es una constante, pues estamos haciendo y igual a y sub 0. ¿No? Esto lo poníamos como f', pero como hay dos variables no lo puedo poner f'. A x f' y ahí ¿qué le pongo? Entonces para diferenciar, este f' no le vamos a llamar f', le vamos a llamar f sub x, ¿ya? De x, y. Esa va a ser entonces la derivada, f sub x, así se plantea la derivada. Y remitimos a esta expresión de aquí. Esto entonces va a ser igual al límite de la función f de x más h. Mi puntita está fallando mucho. Tengo que cambiar la puntita de mi lapicito. Es f de x. En este caso estamos haciendo en el punto x sub 0. ¿No? Y sub 0. X es una variable. Vamos a tomar en el punto x sub 0. O sea, f de x sub 0 más h, y sub 0. Es y sub 0 constante. O sea, esta función depende solamente de x. Y es constante, ¿no? Y no va a cambiar. Es y sub 0. Menos f de x sub 0 y sub 0 sobre h, cuando h tiende a ser 0. Entonces, como ven, aquí solamente estoy incrementando x, estoy aumentando x, aquí un h en la dirección de x, y voy a tener aquí f de x más h, hallo la pendiente y voy a tener una recta tangente contenida en ese plano,
Vamos a tener una recta tangente aquí en ese punto así. Esta es una recta tangente a la curva, a esa curva. Todo eso está contenido en el plano de I igual a I sub 0. La pendiente de esa recta tangente a la curva de intersección de la superficie con el plano I igual a I sub 0 va a ser interpretada como la derivada parcial de la función en el punto X sub 0 y sub 0. ¿Sí? Análogamente puedo hallar la derivada, el f, aquí igualito, vamos a calcular el f sub i en x sub 0 y sub 0. Va a ser el límite cuando h tiende a 0. Ahora vamos a incrementar y voy a fijar x en una posición x sub 0. O sea, vamos a tener aquí otro plano así, vertical por acá así, un planito aquí así, ese plano, este plano. Ese plano también corta la superficie en una curva, bueno, una curvita por aquí, está contenida en el plano x igual a x sub 0. Ahí también habrá otra recta tangente por aquí a esta recta, a esa curva, en ese punto, tangente a la curva de intersección entre la superficie con el plano x igual a x sub 0. Entonces, aquí vamos a incrementar y ahora es x sub 0, y sub 0 más h menos f de x sub 0 y sub 0 sobre h, ¿no? Cuando h tiende a 0. Esa sería entonces análogamente a lo que se hacía en una, y la interpretación geométrica viene a ser que el f sub x, o sea, la derivada parcial con respecto de x, de una función de dos variables, es la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección de la superficie con el plano x igual a y sub 0. Y en el otro caso es la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección de la superficie con el plano x igual a x sub 0. ¿Ya? Eso es lo que tenemos aquí en esta expresión. Entonces aquí se define así. Tengo la superficie, fijamos primero y en B, en este caso se le ha puesto B, yo le he puesto y sub 0. ¿Ya? Fijamos en y sub 0 y tengo un plano, en ese plano. Ese plano corta la superficie S según una curva. Entonces puedo variar X, incremento X más H, y ahí puedo hallar la pendiente de esta recta derivada con respecto de X. Y también puedo hacer derivada. Acá está la interpretación geométrica en A, B. Dice, representa la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección entre la superficie y el plano I igual a B en el punto P, este puntito P acá, que es ABC, ¿no? El C debería ser F de A, B, ¿no es cierto? El C sería F de A, B. De la misma manera tenemos la derivada en dirección de GI. Ahora fijamos el X en el punto A y tengo ese plano, X no varía y vamos a variar Y. Y ahí tengo otra curva de intersección entre la superficie y el plano X igual a A. La recta tangente en el punto P, tangente a esta curva de intersección entre S y el plano X igual a A, me va a representar la pendiente de la recta, ¿no? O sea, la derivada en ese punto me representa la pendiente de la recta tangente a esa curva. Ahí está escrito aquí, ¿ok? Ya está, eso es derivadas parciales. ¿Cómo vamos a calcular derivadas parciales? No vamos a usar el límite, definición, no vamos a usar la definición. ¿Cómo han calculado en derivadas en cálculo de una variable? De repente han hecho por definición una derivada, ¿no? Por definición se puede hacer una derivada, pero no siempre van a hacer por definición, pues, porque tendrían que calcular límites. Lo que vamos a hacer es usar las reglas de la derivación. O sea, si yo voy a hallar la derivada con respecto de x, por ejemplo, aquí, ya sabemos que y es constante. Entonces, voy allá en la función, voy a derivar la función con respecto de x. Todo lo que no es x es constante. Los números y la variable y es constante. Entonces, tengo una función de una sola variable, la variable x. Y aplicamos nuestras reglas de la derivación. Igual acá,
cuando hago la derivada con respecto de y, o sea, derivada parcial de f con respecto de y, va a ser x constante. Entonces voy a derivar una función solamente que depende de la variable y. X es constante, entonces derivamos pues x como constante, ¿no? Por ejemplo, a ver, aquí tenemos, bueno, la forma de calcular las derivadas, esto es lo que dice, ¿no? Que para calcular f sub x se considera la y constante como una constante y se deriva f de x y con respecto de x. Igualmente, para calcular f sub y se considera a x constante y se deriva f de x y con respecto a y. Por ejemplo, tenemos estas funciones acá. Quiero derivar esas funciones con respecto de x y con respecto de y. Acá me están pidiendo las dos derivadas, ¿no? Ahí me piden derivada sub x en 1,2 y derivada sub y parcial en y en el punto 1,2. Esto lo voy a llevar a esta diapositiva, voy a insertar una más aquí. Ahí tenemos el primer ejercicio. Entonces, quiero hallar la derivada de la función f primero con respecto de x. Entonces la vamos a derivar así como función simplemente. Quiero hallar entonces f sub x en el punto x, y como función. Entonces cuando yo derivo con respecto de x, y es constante. O sea, acá, esto es constante, esto es constante. Entonces voy a derivar con respecto de x. Entonces, primero, derivada de 2x al cubo con respecto de x. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto es la derivada de 2x al cubo con respecto de x? ¿De acuerdo? Reglas de la derivación. El 3 pasa a multiplicar acá y me queda 6x al cuadrado. Perfecto. Esto me quedaría 6x al cuadrado. Aquí vamos a derivar esta. Y es constante. Por tanto, aquí me queda una constante por x a la cuarta. La derivada de una constante por x a la cuarta, el 4 baja a multiplicar a esa constante y me quedaría x al cubo. ¿No es cierto? O sea, el y cubo es una constante, queda como constante. Entonces va a ser menos, aquí baja el 4, sería 4x al cubo. Y la constante sigue quedando como constante, pues, y cubo. No, es... Claro, cuando se deriva una constante por x, lo que pasa es el exponente aquí baja a multiplicar a esta constante. Exactamente aquí, este exponente 4 baja a multiplicar a esta constante. Va a ser 4y cubo, es la constante, 4y cubo, por x al cubo. Y la última, esto es 0, ¿no? Y es constante. Por 3 es constante. Derivada de una constante con respecto de x, esto me quedaría 0. O sea, no estoy derivando con respecto de y, estoy derivando con respecto de x. Y con respecto de x, se considera ahí como constante. Claro, y no varía, ya lo hemos fijado en un punto. Y es constante. Derivada de una constante es 0. Entonces, esta derivada va a ser 0. Porque estoy derivando con respecto de x, ¿ok? Bien, me quedaría eso. Y vamos a reemplazar ahora la derivada en ese puntito. F sub x en el punto 1,2. Reemplazamos pues aquí para x1, me quedaría 6 por 1, 6. Menos 4, x1 y es 2. Y es 2 aquí. Sería 2 al cubo, 8 por 4, 32. Por 1, 32. Me quedaría menos 32. Esto me queda menos 26. La derivada en ese punto es menos 36, menos 26. A ver, vamos a derivar ahora f sub y en el punto genérico x, y. Ahora voy a derivar esta misma expresión, pero esta vez con respecto de y. X es constante.
Entonces voy a derivar con respecto de y. Mi variable aquí es ahora y. X es una constante. Entonces aquí, derivada de una constante con respecto de y, 0. Ahí me queda 0. La primera sería 0. La segunda, con respecto de y, ahora estoy derivando con respecto de y. X a la cuarta es constante. Entonces el 3 baja a multiplicar a la constante. Sería 3x a la cuarta por y al cuadrado. ¿No es cierto? Estoy derivando con respecto de y. Me quedaría menos 3x a la cuarta por y al cuadrado. ¿Ok? Y la última, derivada con respecto de y. Ahí sí estoy derivando con respecto de y. Entonces el 2 pasa a multiplicar el 3. Sería más 6 veces y. ¿No es cierto? Ahí sí es 6 veces y. Muy bien, muy bien, Xiomara. Perfecto, perfecto, Víctor. Aquí, entonces reemplazamos en ese puntito f sub i en el punto 1,2. Va a ser x vale 1, a la cuarta es 1 por 3, 3, y vale 2. 2 al cuadrado, 4 por 3, 12, menos 12. Me quedaría aquí. En el siguiente término, x, aquí es y vale 2, ¿no? Y vale 2 por 6, 12, positivo, más 12. Y esto me queda 0. ¿Ok? Bien, lo importante de esto es, primero, saber derivar, abstraerse un poquito y decir que cuando yo derivo con respecto de x, y es constante. Y cuando derivo con respecto de y, x es constante. ¿Ya? ¿Y qué significan estos resultados? Primero, menos 26 sería la pendiente de la recta tangente a la gráfica, a la curva de intersección entre la gráfica de esta función con el plano y igual a 2. ¿No? Estoy fijando en el primer caso, y igual a 2. Entonces, la intersección de la gráfica de esta función con el plano y igual a 2 me sale una curva. Y la tangente en el punto x igual a 1 igual a 2 va a ser menos 26, la pendiente de la recta tangente. Es bastante pronunciada. ¿Eso qué significa? Que si ustedes están parados en el punto 1,2 en la superficie, si se mueve una unidad en la dirección del eje X, la función va a disminuir 26 unidades. O sea, es una pendiente bastante pronunciada, ¿no? En esta dirección. La variación de la función, esto también es la razón de cambio de la función en la dirección del eje X. Significa que la razón de cambio en la dirección del eje X, la función está decreciendo. El signo negativo me dice que decrece. Decrece con una rapidez de menos 26. Está decreciendo, está pendiente bastante grande, pues está decreciendo. Casi vertical, 1 en la dirección del eje X y baja 26. 1, 26 es fuerte, ¿no? En este otro caso, pendiente 0, la recta tangente a la curva de intersección de la superficie con el plano x igual a 1 me está dando 0. O sea, es una recta horizontal, paralela al plano XY. No hay pendiente, o sea, su pendiente es 0. Entonces, si me muevo en la dirección del eje Y, la función no cambia, es horizontal, ¿no? La función no aumenta ni disminuye. Entonces, en ese punto, en la dirección del eje Y, la función no aumenta ni disminuye. Significa que si la derivada es 0, significa que en ese punto hay un punto crítico en la dirección del eje Y, ¿no es cierto? Puede haber máximo, puede haber mínimo, por ahí, porque la tangente es horizontal, pues, pero en la dirección del eje Y. En la dirección del eje X sí es bastante pronunciada, hay un decrecimiento fuerte, ¿no? Esas interpretaciones lo que tiene que ser, interprete como una razón de cambio o interprete como una pendiente, ¿no? Hay dos interpretaciones para eso. Bien, el siguiente ejercicio, el 2. Ahora sí me piden y hay una función trigonométrica. Hay que acordarse las derivadas de la regla del producto, regla del cociente, regla del exponente, relación de función compuesta en la composición de funciones,
derivada de las funciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. Esas son las funciones que hemos trabajado siempre, ¿no? Funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, polinómicas, racionales, regla de cociente, ¿no? Y polinómicas también si hay productos, es regla de producto. Pues. ¿Bien? Esto se aprende bastante bien cuando se trabaja, se hacen las cosas, se practica. Siempre cometen este error que, miren, en este caso, x al cuadrado y a la quinta. Aquí, x cuadrado y a la quinta. ¿Qué es lo que hace? Vamos a derivar con respecto de x. Digo, se olvidan, igualito derivan. Derivada de esto es 2x por 5 y a la cuarta. Entonces sería 10x y a la cuarta. O sea, están derivando simultáneamente respecto de x y respecto de y. Y no se trata de eso. Entonces, si derivo con respecto de x, y es constante. Y a la quinta es constante. Entonces, derivo solamente x al cuadrado. Me quedaría 2 por la constante por x a la 1. ¿Ya? Y si derivo con respecto de y, esto es constante. Entonces va a ser 5 veces la constante por i a la cuarta. Sería la 5 menos 1. ¿Ok? Esa manera de abstraerse se aprende haciendo solamente, practicando, derivando un montón, ¿no? Porque si ya los aprendí, ya sé, con un ejercicio, con un ejercicio no se aprende. Tienen que hacer muchos ejercicios de esto para que tengan esa destreza de poder abstraerse rápidamente y hallar las derivadas. ¿Ok? Vamos a llevarnos también esto a un PPT, ¿ya? Vamos aquí al PPT y vamos a uno nuevo ya. Esta de aquí, a ver. A ver, en este caso, vamos a hallar hay dos partes. La parte A me piden hallar la derivada con respecto de x, f sub x, y determina f sub x en el punto 1,1. Y luego f sub y en el punto 0,1. Es lo mismo que hemos hecho, pero la función es otra. Entonces vamos a empezar con la derivada de la función f sub x, la parte A. F sub x en x, y. Va a ser derivada de la función con respecto de x. Derivada de esto sería x solamente x. Sería con respecto de x me queda 3x al cuadrado, ¿no? Derivada de y a la cuarta con respecto de x, 0, ¿no? Y a la quinta, ¿no es cierto? Aquí estamos derivando con respecto de x. Entonces sería 2x por y a la quinta. Me queda entonces más 2x por y a la quinta. Más derivada del seno. Si se acuerdan, ¿no es cierto? Derivada del seno es el coseno. Coseno de pi por x por y. Por derivada de lo de adentro. Es aquí una composición de funciones. Derivada de lo de adentro. Estoy derivando con respecto de x. Entonces, pi por x por y. Pi es constante, y es constante, por tanto me queda simplemente derivada de una constante por x, solamente la constante. Derivada de la constante me quedaría aquí pi por y, ¿no? O sea, estoy derivando esto, pi por y por x. Esto es una constante. Con respecto de x me queda la constante, ¿no? Pues por x a la 0, sería, solamente me quedaría la constante. Eso sería así. Entonces ya tengo la primera, la derivada con respecto de x. Vamos a reemplazar en el punto que me están pidiendo, aquí f sub x en el punto 1,1. Aquí. X es 1 y es 1. Entonces aquí no hay problema. Esto es 3. Más x1 y 1, 2. Más x es 1 y es 1. Entonces me quedaría coseno de pi. Coseno de pi es
menos 1. Sería más menos 1 que multiplica a pi por x. Pi es, y es 1. Por pi es pi. Esto me queda entonces 5 menos pi. Sería 1.86, ¿no? Aproximadamente 1.86. Positivo. O sea que la función en la dirección del eje X en el punto 1,1 está creciendo a una tasa de 1.86, ¿no? 1.86, ¿correcto? Entonces aproximadamente es 1,86. Entonces esa es la razón de crecimiento de la función. Me está saliendo positiva, la función está creciendo. Entonces en la dirección del eje X positiva. Me muevo en la dirección del eje X positivo y la función está creciendo. La parte B, me están pidiendo el f sub i en x, y primero. Y derivamos ahora con respecto de i. Esto con respecto de i es 0, ¿no? Con respecto de i, esto de acá sería 4i cubo. 4i cubo. Aquí, con respecto de i, ¿cuánto sería esa? X cuadrado es constante. Entonces sería 5 por la constante y a la 5 menos 1, ¿no? Sería 5 positivo, 5 por x cuadrado por i a la cuarta, ¿no? Y más, otra vez, derivada del seno, ahora estamos derivando con respecto de i. Derivada del seno es coseno de lo mismo, pi xi, por derivada de la parte de adentro con respecto de i. Me quedaría x por pi, nada más. Por, aquí, pi por x. Evaluamos f sub i en el punto, ahora es otro punto, ¿no? Es el 0,1. X es 0, por tanto esto es 0 de acá, eso también es 0, pues, porque es x por todo esto, me va a salir 0. Entonces solamente me quedaría esto de aquí. Y vale 1. 4 por i al 1, esto me quedaría 1 nada más. ¿Ok? Nuevamente, interpretación. La función en la dirección positiva del eje y, en la dirección del eje y, está creciendo a una tasa de 1, a una razón de 1. ¿No? Dependiendo de qué sea la función, pues si la función es una montaña, entonces son 1 metro por cada metro. O sea, sube 1 metro horizontal y sube 1 metro. Esa es la pendiente de la recta tangente, o lo que es también el crecimiento de la función, está creciendo con esa pendiente de 1. ¿No? Ok, eso es entonces la interpretación. Siempre me van a pedir interpretar geométricamente o interpretar analíticamente. ¿Sí? Y la forma de derivar, eso es, como les dije, práctica. Tienen que practicar aquí. ¿Sí? En general, segundas derivadas parciales o derivadas parciales de segundo orden. Claro, existen 4, ¿no es cierto? Ok. A ver, en este ejercicio anterior, ¿qué significa 1.86? Geométricamente, o sea, la interpretación geométrica es 1.86 es la pendiente de la recta tangente entre esta superficie gráfica de f y el plano igual a 1, porque estoy haciendo en el 1. Es la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección de la superficie con el plano igual a 1. Esta de aquí es la pendiente de la recta tangente, pendiente de la recta tangente a la curva de intersección de la gráfica de la función con el plano x igual a 0. ¿Ok? Sí, pues a esta hora sí sucede eso, porque ahí se conectan todos los de EP, están conectados y empieza a fallar el internet del ancho de banda. Y eso no es de mi internet, es del internet de la universidad. ¿No? Ok. Me avisan, ya siguen recortándose.
¿Se sigue interrumpiendo? Ah, ya no. Ok. Vamos a ver. Segundas derivadas o derivadas de segundo orden. Entonces, miren, esto se lo sabe aquí un segundito. Yo tengo una función, ¿no? Es mi función. Esta función tiene dos derivadas, f sub x y tiene una derivada f sub y, ¿no es cierto? Pero estas funciones también son funciones de dos variables, esta derivada. Esta también es una función de x y de y. Esta también es función de x y de y. Por tanto, puedo derivar esta primera, la puedo derivar también con respecto de x y con respecto de y. Entonces voy a tener aquí una derivada de f con respecto de x, la puedo derivar con respecto de x, y también esta misma función f sub x la puedo derivar con respecto de y. Tengo dos derivadas. Esta se escribe así, f sub xx, esta se escribe f sub xy. ¿Ah? Tengo dos derivadas, segundas derivadas en un caso, y de esta también voy a tener dos segundas derivadas. Voy a tener f sub y, la derivo primero con respecto de x, y me va a quedar f sub ix. Esta misma la derivo f sub y, la voy a derivar con respecto de y me queda f sub y. Entonces hay cuatro segundas derivadas, miren. Una función de dos variables tiene dos primeras derivadas parciales y tiene cuatro. Entonces, una función de tres variables tiene tres parciales y tiene 9 segundas derivadas. ¿Ok? En las derivadas parciales se puede, imagínense una función que tenga 10 variables. No van a poner pues f de x, y, z, j, k, no sé, las letras me van a faltar, ¿no es cierto? Entonces se ponen números. F sub x, a x le ponemos 1, a y le ponemos 2. Entonces esto sería f sub 1, 1. Esto acá va a ser f sub 1, 2. Esto va a ser f sub 2, 1. Esto va a ser f sub 2, 2. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué le ponemos estos números? Porque más adelante, cuando hagamos optimización, máximos y mínimos, vamos a armar una matriz. Y estas son las entradas de una matriz, miren. La primera fila, primera columna, primera fila, segunda columna, segunda fila, primera columna, segunda fila, segunda columna. Es una matriz de 2 por 2, ¿no? A esa matriz se llama la matriz hessiana, me va a servir para optimizar, para hallar máximos mínimos, ¿no? Para categorizar los máximos y mínimos. Pero no me sirve la matriz, lo que me va a servir es el determinante de la matriz, ¿no? Por tanto, el determinante de la matriz, el determinante es el hessiano, ¿ya? Vamos a llamarlo así, el hessiano. ¿Ok? Entonces se denota así también, ¿no? Y aquí de repente, aquí no me han puesto eso, pero bueno, en los libros van a encontrar con los numeritos. Ahí están las cuatro segundas derivadas, toda la notación que se puede hacer aquí, f sub xx. Acá primero derivo con respecto de x y luego vuelvo a derivar con respecto de x. Entonces aquí sería, primero derivo esto, f con respecto de x, y luego voy a hacer la derivada de esta expresión con respecto de x. Es segunda derivada de f con respecto a x dos veces, ¿no? Segunda derivada de f con respecto a x dos veces. Pero esto es con, lo mismo con z, pues porque z es f de x, ¿no? En este caso, voy a derivar primero con respecto de x y después con respecto de y. O sea, va a quedar
y x, y acá es xy. Segunda derivada de f, primero con respecto de x y luego con respecto de y. Igual puedo hacer aquí derivada, esta la puedo, f sub i puedo derivarla con respecto de x y sería derivo, mejor dicho, f con respecto de y luego derivo esa expresión con respecto de x. Aquí primero derivo f con respecto de y luego derivo f con respecto de y. Sería segunda derivada de f con respecto de y dos veces. ¿Ya? Bien, son las segundas derivadas. Vamos a hallar esta funcióncita. Aquí está derivada. Este ejemplo. Insertamos uno. Vamos a calcular entonces las derivadas aquí. ¿Ya? Las segundas derivadas. Oh, no he copiado lo otro que pasa aquí. Esto, me faltó copiar eso. Bien, todas las cuatro segundas derivadas me piden. ¿No? La vamos a hacer las cuatro segundas derivadas. Entonces, primero era la derivada con respecto de x. Entonces vamos a hacer aquí f sub x en x, y. Derivamos esto con respecto de x. Ya más rápido, aquí ya sabemos, esto es y es constante, me queda 2xy. Y acá me quedaría, con respecto de x, me queda menos 3y cubo. Luego vamos a hacer la derivada con respecto de y en x, y. Aquí derivo con respecto de y, me quedaría x al cuadrado, ¿no es cierto? Aquí con respecto de y es menos 3 por 3, 9xy cuadrado. Menos xy cuadrado, ¿no es cierto? Bien, ya hice las primeras derivadas. Segundas derivadas. De aquí voy a hallar primero la derivada f sub x en x, y. Esto va a ser, derivamos esto ahora con respecto de x, otra vez con respecto de x. Y es constante, me queda 2x. Y constante, esto es 0. Bueno, se hace 0. Vamos a derivar aquí con respecto de y, f sub x, y en x, y. Voy a derivar esto ahora con respecto de esta expresión con respecto de y. Si derivo con respecto de y, acá me queda 2x. Y acá me quedaría 9, 3 por 3, 9y cuadrado. Menos 9y cuadrado. ¿Ok? Bien, esta de acá. Claro, en xx me queda 2x, pues. Nada más. Porque estoy derivando. Ah, no, 2 sí, perdón. Entonces tienes razón. Estoy derivando con respecto de x. Esta expresión me quedaría la constante nada más. Gracias por hacerme dar cuenta de eso. Sería 2 sí. Muy bien, gracias. Gracias. Yesiel. Muy bien. Yaciel, no Yaciel. Aquí, vamos a derivar esta expresión ahora con respecto de. Primero con respecto de x. Aquí sí es 2x. ¿No? Aquí sí sería 2x. No, sería 2f sub i x en x, y. Esta sí va a ser x, ¿no? Menos, voy a derivar con respecto de x, me quedaría 9y cuadrado. 9y cuadrado, ¿no? Y cuadrado. Vamos a derivar f sub i en el punto x, y. Esto mismo, pero lo derivamos ahora con respecto de y. Lo primero es 0. Y lo segundo sería 9 por 2, 18, menos 18, x por y. No, ahí está. Ahí están las cuatro segundas derivadas. Derivada con respecto a x, derivada con respecto de x primero y luego con respecto de y. Derivada primero con respecto de y y luego con respecto de x. Estas derivadas también se llaman derivadas cruzadas, ¿ya? Estas dos. Y estas derivadas, miren, aquí me salieron iguales.
¿Siempre se dan iguales o es una casualidad? De repente yo escogí justo un problemita que me salgan esas dos derivadas iguales. Claro, porque si ustedes derivan con respecto de x, todo lo que es y es constante. Imaginen que por acá haya una y y por acá haya una x sola. Con respecto de x, la y se va a 0. Y cuando vuelva a derivar respecto de y, ya se fue una y de acá, pues entonces, ¿me va a salir lo mismo o no? Pareciera que no, ¿no es cierto? Claro, porque si yo estoy derivando con respecto a que si acá hubiera un x más otro y por aquí, solo x y solo y, x cuarta, y cuadrado, qué sé yo. Cuando derivo con respecto de x, ese y cuadrado va a desaparecer. Y cuando vuelva a derivar ya con respecto de y, ya no voy a poder derivar ese y cuadrado, ya se fue, pues. Aquí ya no va a aparecer. Entonces no va a aparecer la derivada de y cuadrado aquí. Aparentemente parece que sí, ¿no es cierto? Que esto no es cierto, ¿no? No es cierto, porque claro, se están comiendo algunas derivadas acá. Se están anulando al derivar con respecto de x o con respecto de y, se están perdiendo. Pero no es cierto eso. Esto siempre va a ser iguales. Siempre. Siempre y cuando sean funciones continuas en un mismo dominio. ¿Ok? Entonces aquí siempre f sub xy va a ser igual a f sub ix. ¿Ya? Esas dos derivadas. A eso se llama el teorema de Clairaut. ¿Ya? Clairaut. Ese teorema se demuestra que fxx es igual, fxy es igual a fix. Por tanto, solo hay tres derivadas, pues. Estas son la misma. Entonces tengo esta derivada, esta segunda derivada, y estas dos van a ser iguales. Por tanto, es la misma, pues hay tres derivadas distintas nada más, tres segundas derivadas distintas. Porque el teorema de Clairaut, estas siempre se demuestra que son iguales. ¿Ok? Bien, eso es entonces segundas derivadas, no son iguales. Y acá está el teorema de Clairaut, dice, f de xy es z es igual a f de xy, una función de dos variables, si f sub x y f sub y, fxy y f sub y x son continuas en una región D, entonces son iguales en la región D. ¿Ya? Claro, en una función polinómica, esta es una función polinómica, el dominio es todo R2, no hay restricciones. Entonces sus derivadas también son polinómicas. También están entonces en el mismo dominio en todos los R2. Entonces, no hay espacios donde estas derivadas no existan. Existen en todo R2, pues, son continuas en todo R2. Por tanto, son iguales. Aquí hay que tener un poquito de cuidado cuando tengan una función con raíces, ¿ya? Con radicales. Porque cuando hay radicales, ¿se acuerdan? Ustedes tienen una función así, f de xy, igual, por ejemplo, raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Su dominio aquí es todos los reales, ¿no es cierto? Todo R2. ¿Sí? No hay límites aquí. Para cualquier valor de x o y, esto siempre es positivo. Por tanto, no hay restricciones. Pero cuando ustedes derivan esto con respecto de x, vamos a sacar f sub x va a ser igual a, derivada con respecto de x, me va a salir x sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado. La raíz pasa al denominador, ¿no es cierto? Y si voy a hacer una segunda derivada, me va a quedar de aquí f sub x y, voy a derivar con respecto de y, me va a quedar menos x y sobre x al cuadrado más y al cuadrado para 3 medios, ¿no es cierto? Y ahí miren, esta derivada no está definida en el origen. Para 0, 0, esta derivada no existe. No existe en el origen. Y la otra con respecto de y, vamos a calcular la otra, f sub i x, me va a salir lo mismo, que tampoco existe en el origen. Entonces, estas dos derivadas, f sub xy y f sub x, van a ser iguales en toda la región R2 que no contengan al origen. En cualquier región de R2 que no contengan al origen, estas funciones sí van a ser iguales. F sub xy va a ser igual a f sub x. ¿Ya?
O sea, siempre cuando hay raíces o cuando hay logaritmos, también cuando hay logaritmos, derivada del logaritmo es 1 sobre y pasa al denominador. Entonces, en el denominador, ahí hay que evitar que sea 0. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado en esos casos, ¿no? Pero en general, con funciones polinómicas, estas siempre van a ser iguales. F sub x y igual a F sub x. ¿No? Bien, dicho esto, nos vamos a ver el vector gradiente. Bueno, el vector gradiente se define así, esta es una definición. Simplemente es un vector y se denota con nabla de f. Este símbolo es nabla de f en x, y. Es un vector cuyas componentes van a ser iguales a las parciales de la función. Ese término lo van a escuchar siempre, ya no se dice, ya no, bueno, generalmente en los libros argentinos, libros chilenos, en los libros sudamericanos, se dice parcial de f con respecto de x, parcial con respecto de y. Ya no se dice derivada parcial de f con respecto a y. Ya se sabe, si yo digo parcial de f, ya se sabe que estoy hablando de la derivada, ¿ya? Parcial de f con respecto de x y parcial de f con respecto de y. Esas son las componentes del vector gradiente, ¿ya? Este vector es bastante útil, lo vamos a utilizar mucho en cálculo vectorial, cuando hagamos campos, pero también esta parte vamos a utilizar para hallar planos tangentes, por ejemplo, ¿ya? Ok, entonces, ese vector, este vector, vamos a hallar ese vector gradiente. Okay, ahí vamos a hallar el vector gradiente. Entonces, en este caso, miren, el vector gradiente de la función f es esto, gradiente, este es nabla de f, es un vector, ¿ya? Normalmente, si es vector hay que poner raíz arriba. Ya tengo este símbolo, no voy a tener otro, este símbolo para otra cosa, no lo voy a utilizar. Entonces ya vamos a decir, vamos a saber que esto ya es un vector, ¿ya? Ese es un vector. Vector f de x es el vector, voy a ponerlo en función de x y de y. También es un vector, es una función, ¿no es cierto? De x, y. ¿Por qué está tan feo mi...? Está muy floja la puntita de mi lapicito. X, y. Okay. Este vector es f sub x en x, y f sub y en x, y. Ese es el vector. Calculemos pues aquí. A ver. Sí. Esa es la definición. F sub x, derivamos esto con respecto de x. Serían 2xy. ¿No es cierto? 2xy menos, con respecto de x, me queda 3y menos 3y por x, ¿no? Estoy derivando con respecto de x, me queda solamente la constante. Aquí, derivada con respecto de y. Aquí me quedaría x al cuadrado. Y derivada con respecto de y me queda menos 19. 9xy cuadrado. Ese es mi vector gradiente. Ahí está. Sirve para varias cosas. Vamos a ver, por ejemplo, en el plano tangente, vamos a ver cómo se usa este gradiente. Bien. Entonces está claro, es facilísimo hallar el vector gradiente. Y nuevamente, ya es el vector gradiente. Yo he escuchado algunas grabaciones de los tutores que hacen talleres. Dicen, hallamos la gradiente. No es la gradiente, ¿ya? Es un vector, por tanto es el gradiente, ¿ya? Ahí dice, del ejemplo, halle el gradiente. Halle el gradiente. ¿Ya? No es la gradiente. No le digan así, ¿ya? Ok, entonces el vector gradiente o el gradiente se halla simplemente hallando las componentes que van a ser las parciales de la función. Parcial en x, parcial en y. ¿No? Ok.
gradiente de una función, dice, dada una función diferenciable en tres variables, ahora ya no son dos, en tres variables, existen tres derivadas parciales, f sub x, f sub y, f sub z. Entonces, el vector gradiente en una función de tres variables es un vector que tiene tres componentes, f sub x, f sub y f sub z, las tres derivadas parciales. Cuando derivo con respecto de x, y z son constantes. Todo lo que no es x es constante. Cuando derivo la función con respecto de y, x y z son constantes. Y si tengo una función, para hallar la derivada con respecto de z, x e y serían constantes. Y me sale una función solo de z. Estas se consideran constantes. Si yo derivo con respecto de x, entonces estas dos son constantes. Si derivo con respecto de y, esta de acá y esta de aquí son constantes. ¿Ya? Entonces tampoco es difícil, es extenderlo a una variable más. Bien. ¿Cómo se halla el plano tangente a una superficie? Esto de aquí, no me gusta mucho esta parte de aquí, porque no se define. El plano tangente no se define, se calcula, se halla la ecuación del plano tangente. Entonces, eso de aquí no me gusta esta frase. Se define el plano tangente a la superficie del nivel. No, pues. Bien, en primer lugar, lo que tenemos que entender es que una superficie puede ser la gráfica de variables, ¿no es cierto? La gráfica de una función de dos variables es una superficie. Pero también una superficie puede ser la superficie de nivel, de un determinado nivel, de una función de tres variables. Entonces, a la superficie la podemos tratar como función de dos variables, la gráfica de una función de dos variables, o como la superficie de nivel de una función de tres variables. Es una superficie de nivel de tres variables, de la función de tres variables. Entonces, ya pues la podemos tratar de dos maneras distintas, como gráfica de una función de dos o como una superficie de nivel de una función de tres. ¿No? Entonces, para el plano tangente, puedo trazar un plano tangente a una función, a la gráfica de una función, a una superficie que es gráfica de una función de dos variables. O puedo trazar un plano tangente a una superficie de nivel de una función de tres variables. Al final no es muy diferente esto, ¿ya? Porque vamos a ver, aquí lo que me están diciendo, esto es cierto, suponga que esa es una superficie con ecuación esta acá, eso sería una superficie de nivel, ¿no es cierto? Es una función de tres variables igual a una constante, es decir, es una superficie de nivel de una función f de tres variables, ¿sí? Y sea P, el punto X0 y 0, Z0, un punto sobre la superficie. Ese punto va a ser un punto sobre la superficie. Bien, si f es una función derivable, aquí sí la diferencia entre derivable y diferenciable no es lo mismo. En cálculo de una variable, para una variable sí pues derivable es lo mismo que diferenciable. En dos variables no. Puede ser derivable si existen las dos derivadas parciales, pero pueda que no sea diferenciable, ¿no? O al revés, puede ser que sea diferenciable, pero no exista una de las derivadas parciales. Entonces puedo hallar el diferencial con una sola derivada parcial. Entonces, aquí sí hay diferencia entre derivadas y derivabilidad y diferenciabilidad, ¿no? Acá me dice, es derivable, o sea que existen las dos derivadas, bueno, todas las derivadas parciales. Si es de tres, existen las tres derivadas parciales. Y las tres derivadas parciales, bueno, que no sean 0, 0, 0. Una puede ser 0 o dos pueden ser 0, pero las tres no 0, ¿no? Las tres componentes de este vector, está en negrita, significa que es vector. Entonces, las tres componentes de este vector gradiente deben ser, no todas 0, no todas. No, esto es vector 0, 0, 0, ya no es un real. Este es un vector, entonces no tiene que ser un vector nulo, ¿no? Entonces, eliminando esto, dice, es una superficie de nivel K en el punto X sub 0, el plano tangente que pasa por P
y tiene vector normal gradiente al gradiente de f. Esto lo vamos a demostrar cuando veamos funciones derivada direccional. Vamos a demostrar que el vector gradiente es perpendicular a la superficie de nivel en un punto dado. Si yo hallo el gradiente en el punto x0, y0, z0, ese vector gradiente va a ser un vector perpendicular a la superficie. Si la superficie es una superficie de nivel, ¿ya? Entonces, acuérdense que para hallar el plano, la ecuación de un plano, ¿no? A ver, si ustedes tienen un... ¿Cómo se halla la ecuación de un plano? Miren. ¿Qué necesito para encontrar la ecuación de un plano? Necesito un punto de paso. Este puntito es el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0. Ya tengo el punto de paso, que está en el plano, está en la superficie. Bueno, por acá hay una superficie, que no la voy a dibujar, pero ya, bueno, ese es el plano tangente a la superficie en ese punto. ¿Qué necesito para hallar la ecuación del plano? Necesito el punto de paso y su dirección. Su dirección es un vector perpendicular al plano. Es un vector normal, así. Este es mi vector normal, su dirección. Ese vector es perpendicular al plano. Por tanto, es perpendicular a todas las rectas del plano. Es perpendicular a esta. Es perpendicular a la de acá. Es perpendicular a todas las rectas. En particular, es perpendicular si yo tomo un punto genérico, puede ser este, cualquier punto, y a ese punto le llamo X y Z. Es un punto genérico. Entonces, la relación entre X y Z es la ecuación del plano, ¿no es cierto? Entonces, para todos los puntos del plano X y Z hay una relación. Esa relación es la ecuación. ¿Cómo puedo hallar la ecuación? Miren, si yo tengo este punto, puedo hallar este vector. Ya supongamos este vector acá, en ese punto. Es perpendicular al vector n. Entonces, este vector, ya lo puedo hallar, este vector es el vector x menos x sub 0, terminal menos inicial, ¿se acuerdan? La primera componente de este vector va a ser x menos x sub 0, la segunda es y menos y sub 0, y tercera z menos z sub 0. Este vectorcito de aquí, a, el vector a por el vector n, eso va a ser 0, producto interno. ¿Por qué? Porque son perpendiculares, pues. Entonces, esa es la ecuación del plano. Pero este vector, vamos a demostrar, ahorita lo vamos a poner nada más, este vector n es el gradiente de una función de 3 variables. El gradiente de la función en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0. El gradiente en ese punto acá, sobre la superficie. Mi superficie está por acá abajo, ya, algo así, ya por acá, así. Es tangente en ese punto. Entonces, en ese punto, el vector gradiente es perpendicular a la superficie, por tanto, es perpendicular al plano tangente. Pues. ¿Ya? Eso lo vamos a ver cuando hagamos derivada direccional. ¿Ya? Por ahora, tal como lo dice aquí, ¿no? El vector gradiente es el vector normal. Es un vector normal que pasa por el punto P sub 0, ese vector gradiente. Es el vector perpendicular a la superficie, por tanto, es perpendicular al plano. Ok. Entonces, reemplazo aquí el vector A. El vector A es este vector. X menos X sub 0, coma, Y menos Y sub 0, punto y coma, Z menos Z sub 0. Por el vector normal. Ese vector normal es el gradiente. F sub X en X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. F sub I en X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Y F sub Z en X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Ese vector, ese producto va a ser igual a 0. ¿Ya? Ahí está, estoy reemplazando ahí. Entonces, se multiplica componente a componente. Esto por esto, esto por esto. Y vamos a encontrar entonces que el plano, la ecuación del plano tangente va a ser, voy a escribir primero esta de aquí, va a ser f sub x en x sub 0, y sub 0,
z sub 0, que multiplica a la primera componente aquí, es x menos x sub 0, más la segunda componente con la segunda componente, sería f sub i en x0, y0, z0, por i menos i sub 0, ¿no? Este de acá. Y la tercera, más f sub z en x0, y0 y z0, multiplicado por z menos z sub 0. Esto debe ser 0. Esa es la ecuación del plano tangente. Ahí está. Es así de grande la ecuación. Esa es la expresión que me permite hallar la ecuación del plano tangente. No es complicado, parece complicado porque es demasiado larga. No, no es complicado. Simplemente son el producto, este es el concepto, ¿no? El concepto, que si dos vectores son perpendiculares, su producto interno es 0. Entonces, este vector, cualquier vector que esté en el plano y pase por este punto, pues el de acá, el de acá, el de acá, cualquiera, todos los vectores que están en el plano son perpendiculares al vector n. Especialmente este, x menos x0, y menos y0, z menos z0, ese vector es perpendicular al vector normal. Entonces su producto va a ser 0. Y desarrollamos el producto, ahí tengo la ecuación del plano. Esta sería la ecuación del plano tangente. Y eso me lo están poniendo aquí de frente. Gradiente de f. Ya saben que el gradiente de f es f sub x, f sub y, f sub z en el punto x0, y0, z0, tal como lo he escrito yo. Entonces, es una ecuación un poquito grande, ¿ya? Aquí me están pidiendo que haya el plano tangente a esta superficie, z. Miren, vamos a encontrar una función, un plano tangente también a esto. Miren, en todo este caso de acá atrás, la f sub x, f sub y y f sub z son funciones de 3 variables. Acá son funciones de 3 variables. Yo puedo dar para 2 variables, cuando tengo una función de 2 variables, como en el caso aquí, puedo encontrar otra expresión más simple que esta. ¿Cómo se puede hacer eso? Vean, de esta manera. A ver, voy a insertar una nueva diapositiva aquí. Y vamos a tener esto. Miren, si ustedes tienen una función z igual a f de x, y. Es una función de 2 variables. Por tanto, la superficie es la gráfica de esta función, ¿no es cierto? La superficie es la gráfica de esta función. Quiero hallar el plano tangente a esa superficie, ¿ya? Entonces, esta función yo la puedo convertir en una función de 3 variables. ¿Cómo? Puedo hacer esto. Sea la superficie S como la función f de x, y, z igual a, en función de 3 variables. El z lo puedo pasar para acá. Y me quedaría f de x, y, menos z. Igual a 0. Si el z pasa por acá, me queda igual a 0. Entonces, la superficie S la he convertido en una superficie de nivel 0 de una función de 3 variables. Acá hay una función de 2 variables, más esta sería 3 variables. Esta es una función de 3 variables, ya pues. Esta es mi función f de x y z. Bien. Entonces, el plano tangente, ya saben, tengo que hallar las 3 derivadas, el f sub x, f sub y y f sub z. Entonces voy a hallar el f sub x, miren. F sub x en x y z va a ser, si yo derivo esta función con respecto de x, esto no tiene x, pero esto solamente x está aquí. Entonces, la derivada de esta función con respecto de x simplemente es f sub x. F sub x en x, y. Derivada de z es 0. Solamente me queda eso. Voy a escribirla mejor esta de aquí, para que no se confundan. Este es f minúscula, ¿no? F minúscula. Este es f mayúscula. Entonces estoy derivando esta función de aquí, toda esta función. Esta es la función de 3 variables. La estoy derivando con respecto de x
Aquí está X, entonces va a ser F sub X nada más. ¿Ok? Y vamos a reemplazarla en el punto X0, Y0 y Z0. Pero el Z0 va a ser igual al F de X0 y 0, ¿no es cierto? Porque es una función de dos variables, así. Entonces el Z sub 0 va a ser F de X0 y Z0. ¿Ok? Entonces aquí me quedaría el F de X sub 0 y sub 0, Z sub 0, va a ser F, esta función, F minúscula en X de X sub 0 y sub 0. Nada más, me está quedando eso. Y de la misma manera voy a hallar el F sub I en X, de frente aquí, F sub I en X sub 0 y sub 0, Z sub 0, va a ser igual. Derivo esto con respecto de I y ahí solamente acá me va a quedar entonces el F sub I en X sub 0 y sub 0. Es una función de dos variables, nada más esta. ¿Ok? Y finalmente el F sub Z en el punto X sub 0 y sub 0 y Z sub 0 va a ser igual. Derivo esta expresión con respecto de Z. Esto no tiene Z. Z está solamente acá. Entonces, derivada de todo esto con respecto de Z, me sale menos 1. Simplemente me quedaría aquí menos 1. Entonces, voy a hallar el plano tangente. Para el plano tangente habíamos visto que el plano tangente era F sub X, en este acá, por X menos X sub 0. Entonces va a ser así. F sub X, este es F sub X, ¿no? F sub X va a ser entonces F sub X en X sub 0 y sub 0 por X menos X sub 0 más F sub I, me está saliendo F sub I en X sub 0 y sub 0 y menos 1 por Z menos Z sub 0. Esto debe ser igual a 0. Me salió más chiquita la expresión. Estoy haciendo acá, estoy reemplazando en toda esta función de acá, en todo este plano, ahí estoy reemplazando. Esto me está saliendo F sub X, todo esto. De dos variables, F sub XY. Esto es F sub XY, F sub Y en XY. Y esto de aquí me está saliendo menos 1. Entonces me queda esto. Y de aquí puedo pasar esta expresión, lo puedo pasar a la derecha, al otro lado, el negativo. Y me va a quedar entonces esta expresión así. Z menos Z sub 0 es igual a F sub X en el punto X sub 0 y sub 0 por X menos X sub 0 más F sub I en X sub 0 y sub 0 por I menos I sub 0. Esa es la ecuación del plano tangente a la gráfica de una función de dos variables. O sea, cuando puedo despejar Z de una expresión, si puedo despejar Z en función de X y de Y, ya pues aplico esta expresión y esta expresión es la gráfica, es plano tangente a la superficie gráfica de una función. Mientras que esta otra de acá es el plano tangente a la superficie de nivel de la función f de x y z igual a constante, ¿no? La función f de x y z igual a constante, una función de tres variables. ¿Ven? Entonces, esta es más sencillita, ¿no? Pero esto es solo cuando puedo despejar x. Z. En este caso, z está despejado. Sí, pues aplico eso. Entonces, el plano tangente para esta va a ser entonces z menos z sub 0. Acá está x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Pero hay que verificar primero que este z sub 0 sea f de 0,1. Debe salir 1. Entonces acá reemplazamos para x igual a 0, y igual a menos 1, esto me sale 1. Z igual a 1, sí es cierto. Entonces, sí es un punto de la superficie, está acá. ¿Ok?
Entonces, esa la vamos a hacer en el punto 0 menos 1. Ya, aquí. Vamos a encontrar entonces... Aquí. No me lo he traído esta ecuación. Quiero hacer... Ay, ay, ay. Esta me la llevo para allá. Ya de plano tangente. Puedo hacerlo de las dos formas, ¿no es cierto? Porque ya, pues, aquí es una función solamente de dos variables. Aquí z es igual a f de x, y, y esto es igual a x cuadrado más y al cuadrado, ¿no? F de x ya lo hemos verificado. F de x sub 0 y sub 0 va a ser igual a z sub 0. Sí, sí cumple, ¿no? Aquí podemos reemplazar f de 0, menos 1 igual a 1. Por tanto, sí es z sub 0 es 1. Ahí está. Entonces, ya tengo eso. ¿Cómo es la ecuación del plano tangente? Ah, es fácil. La ecuación del plano tangente aquí es f sub x en el punto 0, menos 1 por x menos x sub 0. X sub 0 es 0, ¿no? Ya, lo voy a escribir todo el plano. Mejor lo escribo todo el plano así, para no... Ya, mejor lo voy a poner así. F de x sub 0 y sub 0 por x menos x sub 0 más... Ah, qué burro, qué burro. Vamos a escribir de la misma forma. Es z menos z sub 0 es igual a f sub x en x sub 0 y sub 0 por x menos x sub 0 más f sub i en x sub 0 y sub 0 por i menos i sub 0. Esa es la ecuación del plano. Entonces vamos a calcular las derivadas de esta función, el f sub x. F sub x en x, y va a ser derivada de x al cuadrado más y al cuadrado. Con respecto de x, me queda 2x. Nada más. Me quedaría 2x. Y la voy a aplicar f sub x en el punto x0 y 0. Este es x0 y 0 y este es z0. Entonces, en x0 en 0, menos 1. 0, menos 1. Esto es, para x0, esto es 0. Quedaría 0 acá. ¿Sí? F sub i en x, y. Me queda 2i. ¿No? Otra vez derivando con respecto de i, este de acá. Me sale 2i. Reemplazo en el punto f sub i en el punto 0, menos 1. Esto me sale menos 2, ¿no? Para i igual a menos 1, x esto va a ser menos 2. Entonces, reemplazo acá arriba. Entonces, el plano tangente va a ser z menos z sub 0, que es 1, es igual a f sub x en x, y, o sea, 0, que multiplica a x menos x sub 0, que es 0, menos 2, que multiplica a i menos i sub 0, es menos 1, sería más 1. Hasta ese es el plano tangente. Puedo simplificarlo, sí, pues, simplificando, esto sería z menos 1, es igual, esto es 0, acá me queda, más, esto lo puedo pasar aquí, lo pongo así, menos 2 y más menos 2, ¿sí? Menos 2. Estoy multiplicando acá y me quedaría menos 2. Entonces mi plano va a ser 2i más z más 1 igual a 0. Esta es la ecuación del plano tangente, miren, así chiquita salió. Es un plano, sí, es un plano paralelo al eje X, ¿no es cierto? No hay variable X aquí, es un plano paralelo al eje X. Ahí está su gráfica. En el punto menos 1, 0, menos 1, 1, el plano tangente es este aquí, es un plano paralelo al eje X, ¿no? Es un plano paralelo al eje X. Bien. Ok. El otro ejercicio, el que sigue, acá, miren, el que sigue,
en este caso, no puedo utilizar esa expresión. ¿Por qué? Porque de aquí no puedo factorizar z. No puedo escribir z como una función de x y de y. No se puede despejar z. No hay forma de despejar z. Entonces, aquí lo que hay que trabajar es con la segunda expresión, con la más larga. Hay que trabajar una función de 3 variables, pasando este término hacia el lado derecho y me quedaría logaritmo de x más z menos yz igual a 0. Entonces, mi función de 3 variables va a ser f de x y z es igual al logaritmo de x más z menos yz. Y ahí tengo que hallar f sub x, f sub y f sub z. Y tendríamos que reemplazar en esta ecuación de acá, ¿no? En esta ecuación. Ahí, ¿no? Tengo que hallar f sub x en 3 variables, f sub y en 3 variables y f sub z en 3 variables. Y reemplazo aquí en x menos x0, y menos y0, z menos z0 igual a 0. Y con eso vamos a obtener la ecuación de plano tangente a esta superficie, ¿ya? Cuando sí se puede factorizar z, ahí ya pues es más fácil, ¿no? Solamente trabajo con una función de 2 variables. Z es una función de 2 variables. Aquí no puedo hacer eso. Perdón, aquí no puedo hacer eso. Entonces aquí tengo que pasar necesariamente esto para este lado y me queda una función de 3 variables igual a 0. Esa es la curva de la superficie de nivel 0 de la función logaritmo de x más z menos y el z. Ya no lo voy a hacer este plano tangente, ya lo hacen ustedes. Y hay aquí algunos ejemplos adicionales. Aquí para derivar me están pidiendo lo mismo, calcule f sub x y f sub xy. O sea, primera derivada y segunda derivada en ese punto, pero segunda derivada con xy. Solamente esta. O sea, primero voy a derivar esto con respecto de x y luego a la derivada la voy a derivar con respecto de y reemplazamos estos numeritos. Ahí tendríamos la derivada. Estos son ejercicios adicionales. Acá tienen otro ejercicio adicional. Determine el vector gradiente. 3 componentes, 3 variables, entonces tiene 3 componentes el gradiente. Derivada con respecto de x, de todo esto, derivada con respecto de y, derivada con respecto de z. Son las 3 componentes del vector gradiente. Bien. En este ejercicio determina la ecuación del plano tangente al paraboloide elíptico z menos x al cuadrado menos 3y cuadrado igual a 1. En el punto 2 menos 1, 8. ¿No? Ese punto tiene que satisfacer la ecuación, si no, no estaría pues en la superficie. Es un punto de la superficie, ¿no? Entonces, para este caso hay 2 formas de hacerlo, ¿no? ¿Aquí puedo despejar z? Sí puedo despejar z, ¿no es cierto? Z es igual a, y paso todo el resto al otro lado. Entonces puedo despejar z, entonces voy a trabajar como una función solamente con 2 variables, ¿no? Z igual a f de x, y. ¿Ok? O si quieren, todo esto de acá es z menos x cuadrado menos 3y cuadrado. Esa es mi función de 3 variables igual a 1. Es una superficie de nivel 1 de una función de 3 variables. ¿Ah? Como quieran, como quieran. Si lo hacen de las 2 formas, les tiene que salir la misma ecuación del plano tangente. ¿No? Bueno, y acá hay algunos ejercicios más, ejercicios propuestos. ¿No? Estos ejercicios ya les he dado acceso a para que puedan bajar este material. ¿No? A ver, para cerrar la clase aquí, me dicen, ¿qué representa una superficie de nivel? Dice, ¿qué representa una superficie de nivel? ¿O qué es? ¿Qué es una superficie? Es una superficie que se obtiene igualando la función de 3 variables a una constante, ¿no es cierto? Acá es una función de 3 variables. Una superficie de nivel es una superficie que se genera igualando la función a una constante. Una función de 3 variables a una constante. ¿Qué entiende geométricamente por f sub x? Eso es interpretación geométrica. F sub x es la pendiente de la recta tangente
a la curva de intersección de la gráfica de la función f de xy con el plano y igual a y sub 0. Porque voy a derivar con respecto de x y va a ser constante, y igual a y sub 0. Entonces, el plano y igual a y sub 0 con la superficie se cortan según una curva. Y la pendiente, la recta tangente a esa curva va a ser f sub x. ¿No? ¿Cómo se obtiene f sub y? Haciendo x constante y derivando con respecto de y, ¿no es cierto? ¿Cómo se obtiene f sub y? Derivando la función, primero haciendo constante x y derivamos la función con respecto de y. ¿Ok? Esta de aquí es una consecuencia, ¿no? El vector gradiente les he dicho que es perpendicular a la superficie en el punto x0 y z0 y z0. Y si es perpendicular a la superficie, es también perpendicular al plano tangente en ese punto. ¿No? Plano tangente en ese punto. Va a ser perpendicular, sí va a ser perpendicular. ¿Ok? Bueno, aquí tienen más ejercicios. Aquí hay, bueno, segundas derivadas. Hay planos, hay tangente, el paraboloide elíptico otra vez. Acá está despejado z, miren. Entonces ya puedo hacer f de xy, nada más z. Es igual a f de xy. Calculo f sub x y f sub y en el punto menos 1,2. Y reemplazo pues x menos 1 menos menos 1 y menos 2 es igual a, por las derivadas parciales, eso es igual a z menos 4. ¿No? Z menos 4. ¿Ok? Bueno, ahí termina nuestro. Yo había preparado acá una, a ver, esta, lo que no se las mostré, las derivadas. Ven, yo tengo aquí una superficie, es una porción de esfera, ¿ya? Una superficie es una esferita, una partecita de una esfera. No es un cuarto de esfera tampoco. Es un poquito menos de un cuarto porque dejan un espacio por acá y un espacio por el otro lado. Bien, quiero hallar las derivadas, por ejemplo, en un punto aquí, x, y. El valor de la función f de x, y, llego aquí a la superficie. Tengo un puntito en la superficie. Entonces, si yo quiero derivar con respecto de x, voy a tener que hacer y constante. Entonces, con respecto de x, y ahí hago y igual a y sub 0. Una constante, trazo este plano. Ese plano, y igual a y sub 0, corta a la superficie según esta curva de color azul. ¿No es cierto? Entonces, yo puedo fijar el i en donde quiera, pues, no puedo poner por acá, en el punto que yo quiero de encontrar la derivada. Fijo ahí el punto i es constante en ese punto. Entonces, solamente puedo variar x, y no varía. Y se queda fijo ahí, y al momento de variar x, lo que estoy variando es la pendiente de la recta tangente a esa curva. Entonces, esa pendiente de esta recta tangente viene a ser la derivada con respecto de x, ¿no? En la dirección del eje x. Solamente me estoy moviendo en esta dirección del eje x. Entonces, si me muevo en la dirección del eje x, la pendiente disminuye o aumenta. Va a variar la pendiente. Esa pendiente viene a ser la derivada. Si estoy en ese punto, por ejemplo, un puntito por acá, en esta dirección, si yo me voy en la dirección del eje x, o sea, me voy en esta dirección para acá, la función está bajando. ¿No? Miren, si me muevo una unidad en la dirección del eje x, voy a bajar f sub x. Voy a bajar f sub x. Exactamente puedo hacer lo mismo si ahora fijo y, pero fijo x en x sub 0. Entonces x ya está fijo, lo fijamos x en algún punto por ahí. Y voy a hallar la derivada con respecto de y, simplemente puedo incrementar y puedo variar. Entonces con eso voy a calcular allá la pendiente de esa recta, la pendiente de esa recta tangente a esa curva de color rojo, ¿verdad? Viene a ser la derivada con respecto de y, ¿no? Y no está, x no está variando, x es una constante, ¿no es cierto? Ahí estoy en el plano x igual a x sub 0. Entonces yo estoy variando, puedo hallar la derivada con respecto de y. ¿No? Me muevo o me desplazo en la dirección del eje y nada más. ¿Okay? Y si yo derivo simultáneamente, bueno, hay otra derivada, ya tengo las dos rectas tangentes.
esta recta tangente y esta otra recta tangente aquí. Son dos rectas que se cortan en el punto de intersección acá. ¿No es cierto? Son dos rectas concurrentes. Y si son dos rectas que comparten un mismo punto, son rectas concurrentes, esas rectas determinan un plano. Ese plano es el plano tangente, pues. Es el plano tangente a la superficie. Plano tangente a esta superficie. Puedo hallar la normal a esta superficie, a ese plano. Sí se puede hallar la normal. ¿Cómo? Simplemente tomo un vector acá y otro vector acá y los multiplico vectorialmente, ¿no? ¿Se acuerdan? Si ustedes tienen un vector en esta recta y otro vector en esta recta, si las multiplico vectorialmente, por regla de la mano derecha, el vector producto va a ser un vector perpendicular a esta curva, a esta recta, y perpendicular a esta recta. Por tanto, es perpendicular al plano que forman las dos rectas. Entonces, sí puedo hallar, claro. A ver, esta figurita así me la voy a dibujar así. Ya. Así voy a llevar un ratito, voy a achicarlo un poquito. Y en esta posición no es así. Y me la voy a llevar a una diapositiva porque quiero explicarles algo aquí, ¿no? Voy a insertar nueva diapositiva. Ahí está la. Chicos, así. Ay, ¿qué pasó? Quería salir con eso de. Bueno, no importa esos adornitos ahí. No importa. ¿Qué es lo que quería explicarles acá? Miren, les decía, si yo me muevo, en este caso, en. ¿Qué color le ponemos aquí? A ver, este rojo. Si yo me muevo en la dirección del eje X, o sea, en la dirección de Y, voy a tener aquí una recta, me muevo una unidad en esta dirección, 1. Lo que voy a tener aquí es la derivada con respecto de X, esta altura de aquí. Este es el F sub X. ¿Ya? Este es perpendicular acá. Por cada unidad que me muevo acá, bajo o subo F sub X. Y en el otro caso, si yo me muevo en esta dirección del eje Y, el eje Y está por acá, me muevo una unidad, voy a bajar. En este caso, en esta alturita de acá, va a ser el F sub I. ¿No es cierto? Entonces, yo puedo tener estos dos vectores aquí. Aquí puedo tener un vector, ahí con negro. Este vector que va de acá para acá. Este es un vector. Y este otro vector, este es el vector A. Lo voy a llamar acá. Y este otro vector es mi vector B. Entonces, voy a tomar un vector normal. Aquí va a haber un vector. ¡Ah, qué feo! Qué feo ese vector normal. Voy a poner el vector normal por acá, sí. Supongamos que ese es un vector N. ¿Ya? Ese vector N no es otra cosa que el vector producto del vector A por el vector B. ¿Ok? Es producto vectorial. Pero ¿puedo hallar las componentes del vector A? Sí puedo hallar las componentes del vector A. El vector A está en el plano I igual a I sub 0. O sea, no sale del plano, no tiene componente en Y. Solamente tiene componente en X, es 1, y componente en Z es F sub I, F sub X. Entonces, el vector A va a ser el vector que tiene componente en X es 1, y en Y es 0, y en Z va a ser F sub X. ¿Ok? El vector B, ese vector B está en el plano X igual a X sub 0. Por tanto, no se mueve en X, no sale de X, no tiene componente en X, solamente tiene componente en Y, es 1, y en Z es F sub I. Entonces, este vector B va a ser, en X es 0, en Y es 1, y en Z es F sub I. Entonces, mi vector normal, N, que es A por B, va a ser, acuérdense cómo se multiplica, esto es I, J, K, que multiplica al vector componente de este es 1, 0, F sub X. Este de aquí es 0, 1,
f sub i. Entonces, el vector normal va a ser igual al vector. Primera componente, elimino la columna 1 y la fila 1. Me queda 0 por f sub i es 0. Menos 1 por f sub x. Me queda menos f sub x. Segunda componente. Eliminamos en segunda componente esta columna y esta fila. Y me queda entonces, como el cofactor de este es negativo, de este elemento, primero hago este producto. F sub x por 0 es f sub x. 0. Menos 1 por f sub i. Me queda menos, aquí me quedaría menos f sub i. Y la tercera componente, eliminando ahora, esta vez eliminando la tercera columna, aquí, y esta fila, y me quedaría aquí. Primero este por este, sería 1 por 1 es 1, menos 0 por 0, 0, me quedaría 1. Ahí está, ese es mi vector normal. Entonces, el vector normal es este, para esta gráfica de esta superficie, ¿no? Entonces me va a quedar, a ver qué dice, a la delegada. A ver, delegada, me pones tu teléfono para que te pueda pasar después, ¿ya? Acá, entonces. Y ahí hice todas estas derivadas aquí. Entonces, puedo hallar el plano tangente. El plano tangente, ¿se acuerdan? Es este vector así. Lo voy a hacer con rojo ya. Mi plano tangente es el vector x menos x sub 0 por y. Mi vector es y menos y sub 0 y z menos z sub 0 que multiplica al vector normal. Mi vector normal es menos f sub x menos f sub i y 1. Eso debe ser 0, ¿no? Ya pues multiplico esto acá y me quedaría menos f sub x, perdón, en el punto x sub 0 y sub 0, ¿no? Por x menos x sub 0. Menos f sub i en x sub 0 y sub 0 por i menos i sub 0. Y más 1 por z menos z sub 0. No, es negativo, son estos z menos z sub 0. Esto es igual a 0. Y de ahí despejamos pues estos dos positivos, perdón, estos dos negativos, este y este pasan al otro lado y me va a quedar z menos z sub 0 es igual a f sub x en x sub 0 y sub 0 por x menos x sub 0 más f sub i en x sub 0 y sub 0 por i menos i sub 0. Esa ecuación es la misma que hemos obtenido sabiendo que, bueno, sabiendo o tomando en cuenta que el vector gradiente es perpendicular a la superficie. Pero yo no estoy trabajando con el vector gradiente porque esta no es una superficie de nivel. Esta es la gráfica de una función z igual a f de xy. O sea, es una función de dos variables. Por eso estoy trazando f de dos variables. Su derivada va a ser f de su x en x0 y 0. Y esta función es la misma que hemos hallado aquí, la chiquita esta de aquí. ¿Dónde estaba esta? Bueno, creo que no le he puesto. Ya, es esta de aquí. Esto. Está saliendo la misma ecuación, miren. Esta ecuación, z menos z sub 0 es f sub x en x0 y 0 por x menos x sub 0. Ahí está. X menos x sub 0. Misma ecuación. Eso lo he sacado de la gráfica nada más, tomando los vectores. Claro, el vector normal al plano es el producto del vector A por el vector B, ¿no? ¿Ok? Bien, chicos, ahí nos quedamos entonces, hasta ahí. No se olviden de hacer estos ejercicios que están propuestos aquí. Hay ejercicios propuestos. Hay ejercicios, 3 ejercicios más adicionales acá. Ya son 9 ejercicios. Y una vez que hayan hecho esos 9 ejercicios, todavía les va a faltar más ejercicios para que
no cometan esos errores a la hora de derivar, que deriven simultáneamente las dos. Están derivando con respecto de X, Y es constante. Derivo con respecto de Y, X es constante. Entonces, eso tiene que meterse en la cabeza para que no cometan errores, ¿ya? Y recuerden sus reglas de la derivación. Derivada del cociente, derivada del producto, ¿no? Básicamente esos, ¿no? Derivada del cociente del producto y derivada de logaritmos y exponenciales. Okay. Bien, ¿quién es la delegada aquí en esta sección? A ver, déjame ver, es Espejo Silvia. Silvia, ponme ahí tu teléfono para que se envíe por WhatsApp esta diapositiva, ¿no? ¿Está Silvia? ¿Alguno de Profesor, ¿qué ustedes tal? sabe? Buenas noches. Sí. Otra buena noche. Ah, buenas noches, profesor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí le escribo mi número, ¿ya? Ponme aquí por el chat, ahí está. Entonces, este numerito me lo apunto porque Ujú. para enviarte la diapositiva, ¿no? A ver, es 982-788 y 485. Profesor, ¿me podría brindar su correo también, por favor, para poder guardarlo? Ya, esta sección es la HG31, ¿no? Ya, le envío mi correo. Es ya, es mi correo. Bien, amigos, entonces yo en un ratito te estoy enviando esto por WhatsApp, ¿ya? Para que lo compartas con tus compañeros. Bien, chicos, entonces nos vemos, ya no nos vemos pues el Perfecto, viernes, profesor, el muchas gracias. ya. Chao con ustedes, amigos, cuídense mucho. Bien, buenas noches.